Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Recibí la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Que suba hasta el santo trono de nuestro Dios. Santo eres, Señor, digno de toda gloria. Te invito a que puedas tomar tu lugar. Bienvenido a la casa de Dios. Son muchas tal vez las expectativas que cada uno de nosotros tenemos. Cada día uno tal vez dice: yo quisiera casarme, yo quiero tener mi hogar, mi casa propia, quiero ser feliz, quiero tener mi automóvil, quiero que mi familia esté mejor económicamente. Muchos tal vez pedirán por su salud, tendrán esos anhelos en su corazón. O los jóvenes dicen: yo quiero casarme, Señor, quiero que me traigas esa idónea. Y así, ¿cuántos anhelos en el corazón? ¿Cuántos deseos que tienes hoy tal vez en tu corazón? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos momentos que tal vez en un momento dices: me encantaría? Pero en Dios, déjame contarte una historia maravillosa de este varón que siendo joven, siendo muy jovencito, ¿sabes qué? Fue llamado, fue ungido. Y ¿sabes? Antes de ser ungido inclusive, ciertamente el profeta decía: pero este joven, tan jovencito, pequeño, bajito y demás, miraba con sus ojos. Pero ¿sabes? Dios le hablaba y le decía que Dios no miraba sus características, no miraba lo que el hombre mira. ¿Sabes? Dios mira el corazón, Dios mira tu actitud. Y ciertamente dice que allí Dios le habló a este profeta. Él le dijo que Dios miraba su corazón, el buen corazón que tenía este varón, este joven. Y sabes que ciertamente lo ungió. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, y luego se hizo muy famoso por haber ganado, por esa buena actitud de fe, ese buen corazón. ¿Sabes? Ciertamente fue allí, al campo de batalla donde sus hermanos peleaban. Y sabes que allí empezó a pelear con un gigante y venció. Pero nadie se atrevía antes que él empezase a pelear. Y ciertamente él venció, lo mató. Y ciertamente el pueblo enemigo dice que empezó a huir, porque ellos pensaban que ese gigante iba a vencer. Pero ¿sabes qué? David fue en fe, venció por su fe, por su buen corazón. Y ciertamente así pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pasaron los años y se hizo rey, tomó el reinado. Y sabes que este varón dice que anhelaba en su corazón, deseaba allí servirle a Dios, deseaba allí obedecerle. Pero sabes que ese deseo que había en su corazón era de hacerle allí un lugar a Dios. Ciertamente en esos tiempos era necesario, ¿sabes qué? Buscaban lugares, o ciertamente elegían lugares para ofrecer un holocausto. Necesitaban de un espacio, un lugar. Ciertamente, entonces dice que nació en su corazón de hacerle el templo de Dios, de David.
Y ciertamente David dice que allí empezó a preparar, preparó todo. Deseaba que sea de tal manera el templo, hizo los planos, preparó a las personas para que luego edifiquen ese templo. Preparó hombres, preparó personas. Cuando llega la palabra de Dios a tu corazón, cuando Dios hace cosas maravillosas en tu vida, muchas veces sientes ese deseo, ese anhelo de servirle. Claro que sí, quiero servirle a Dios, quiero servirle, obedecerle. Y de allí muchos salen líderes, pastores, predicadores y así va creciendo la obra de Dios. Pero para esto tiene que haber una obediencia hacia Dios. Hacia Dios. Y sabes que Dios dice, premia esa obediencia. Premia con bendiciones. Pero muchas veces, ciertamente, le es difícil al hombre obedecer. Claro que sí, porque muchas veces a una persona física que vemos a veces nos cuesta decirle, sí, amén, entiendo, comprendo. Cuestionamos, nos enojamos, nos rebelamos. Pero imagínate a Dios. Pero sabes que David dice que fue obediente. Dios le dijo que él no iba a construir el templo. Pero sabes que no se enojó ni se rebeló. En cambio, dice que preparó personas, preparó todo lo que hacía falta, preparó todo de antemano. Sabes que ciertamente en un momento de mi vida, allí un siervo de Dios, estábamos allí en una de las obras con mi esposo y este siervo nos decía, acá tienen que construir la radio, acá tiene que ir el sonido, acá tienen que tener así, acá tienen que ir los parlantes, y todo nos iba diciendo, y acá tienen que construir esto, y así nos iba diciendo, nos iba mencionando. Pero ¿sabes qué? Pasó el tiempo y este varón partió. Y ¿sabes que nosotros, ya el anhelo estaba en nuestros corazones? Ya había quedado. Y ¿sabes que nosotros empezamos a edificar? Empezamos allí a trabajar. Allí quedó la radio, allí quedó el equipo de sonido. Y así, muchas veces viene el anhelo a tu corazón y tal vez lo vas a terminar concretando y a veces no. Y otro seguirá trabajando en la obra del Señor. Pero ciertamente dice que David preparó todo de antemano. Empezó a preparar hombres y mujeres. Dejó hombres y mujeres. Y ciertamente dice que allí dejó los planos, los materiales. Y luego de un tiempo, allí toma el reinado Salomón, su hijo. Su hijo dice que allí cuando toma el reinado, lo que tenía que hacer es construir ese templo para Dios. Y ciertamente ese templo dice que era un templo fastuoso, enorme. Y sabes que llevó mucho tiempo en construir. 7 años. 7 años llevó la construcción de ese templo. Y no solo, imagínate, en 7 años fueron poquitas personas. No, fueron muchas personas que estuvieron preparándose de antemano, con mucho tiempo de anterioridad. Fueron allí preparándose para luego concretar la tarea, para luego realizar, construir ese templo. Y sabes que ciertamente para agilizar
para trabajar de una mejor manera. Este rey era muy sabio, era muy conocido por su sabiduría. ¿Y sabes qué dice? Que este varón dividió en tres grupos para que avanzase, para que trabajasen de una mejor manera, edificasen y construyesen todos juntos, y sea el trabajo con mayor excelencia. Ciertamente, dividiendo de esa manera, dice que empezaron a construir. Pero dice, una vez que se terminó ese templo, por donde lo mirabas, brillaba, estaba cubierto de oro. Era algo extraordinario. Pero ¿sabes qué? Ese templo, por donde lo mires, era maravilloso. Era maravilloso. Pero el templo era físico, ¿verdad? Era un templo, un lugar. Y nuestro templo físico, ¿cómo está? ¿Cómo está ese templo? Está cerrado, está abierto. ¿Cómo están esas bases? Hoy tengo ánimo. Hoy tengo ganas de cantar y hoy no tengo ganas de cantar. Hoy tengo ganas de orar, no tengo ganas de orar. Muchas veces el templo está desordenado, cerrado. Muchos han conocido de la palabra de Dios, han llegado a conocer, pero han terminado destruyendo ese templo del Espíritu Santo. Han empezado allí a destruirlo, a apartarse, a dejar de oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se va destruyendo el templo de Dios? Con la desobediencia. No me gusta. Cuando potricamos, cuando nos rebelamos, cuando muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios, aun cuando muchas veces simplemente queremos escuchar la palabra de bendición. Muchas veces depende cómo esté. Pero sabes que el templo de Salomón dice que brillaba. Todo estaba ordenado. Brillaba todo hermoso, perfecto. Pero ¿cómo está tu templo? ¿Cómo estás hoy tú delante de Dios? Y cada 3 meses me congrego. Esas paredes de ese templo, ¿cómo están? Cada vez que necesito me acerco a la casa de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese templo? Ese templo de Dios tiene que relucir, tiene que ser de bendición. Dice la palabra de Dios que ciertamente nosotros, que somos el templo de Cristo Jesús, dice que ciertamente tenemos que relucir, brillar, transmitir esa fe, transmitir a los demás, a los familiares, a los conocidos, transmitir esa fe, transmitir ese amor por su obra, esa obediencia hacia Dios, transmitir nuestra vida espiritual, transmitir a los demás, transmitir donde nosotros trabajamos, nuestros familiares, nuestros conocidos, seres queridos, te reconocen y te ven como un varón de fe, como una mujer de fe. ¿Cómo está ese templo hoy? ¿Cómo está ese templo de Cristo?
¿Cómo estás tú? No me respondas. Respóndele a tu Dios. Ciertamente, muchas veces el templo está destruido. El templo está quebrado. El templo allí está con rajaduras. Y sabes que un edificio, un lugar, cuando tiene rajaduras, cuando tiene allí tal vez una pared rajada, o cuando no tiene buenas bases, ¿sabes qué pasa? Se cae. Le puedes hacer un parchecito a la rajadura, le puedes allí pintar, ponerle una masilla, y todos los que saben de construcción, le puedes hacer lo que sea, le puedes tapar. Pero ¿sabes? Con el tiempo volverá esa rajadura y aún será más grande. Y es así en el corazón. Si no resuelves esas rajaduras de tu corazón, esas heridas o esas cuestiones de tu vida, el templo puede terminar en ruinas. Ese templo puede terminar cayéndose si no lo restauras, si no vas a los pies de Cristo. Ese templo, esas rajaduras, lo podemos parchar, así como el matrimonio. Y estamos complicados en el matrimonio, como muchos dicen, y andamos entre tirones y tirones. Mejor nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, que las vacaciones nos van a sentar mejor y vamos a continuar la relación, vamos a mejorar. O salimos y ya está, lo arreglamos. Pero ¿sabes que vienen de las vacaciones y terminan separándose? O le doy a mi esposa, le compro y ya está, lo arreglé. Pero ¿sabes que esas rajaduras, esas quebraduras, en algún momento van a fluctuar? En algún momento van a terminar rompiéndose. Y es así en el corazón del hombre. Es así en el corazón de las personas. Si esa pared no se tira para abajo. Yo veía cómo demolían el otro día allí una casa vieja. Yo decía, qué bonita esa casa. Pero allí en un segundo la demolieron. Y yo miraba, se podría restaurar. ¿Sabes que un día empezamos a caminar? Y yo decía, es un fierro sin valor. No tiene valor. Pero ¿sabes que ese fierro sin valor era un cuadrado? ¿Sabes que allí me dice, píntalo? Yo en obediencia, cuando me dijeron, píntalo, le vamos a poner un vidrio, lo vamos a restaurar. Y sabes que allí lo pinté, lo lijé, lo limpié. Y digo, bueno. Después que lo terminé de pintar, me dice, es una mesa ratonera. Y me dice, vamos a ponerle el vidrio. Nos colocaron el vidrio y quedó precioso. Se veía hermoso. Pero cuando lo encontré, era un fierro sin valor, tirado ahí como una basura estaba. Y es así, cuando tu corazón, tu vida, pones en las manos de Dios. Cuando tú empiezas a doblegar voluntariamente tu corazón hacia Dios. Cuando tú empiezas voluntariamente a decir, Señor, yo quiero que me cambies. Yo quiero que hagas tu obra en mi vida. Yo quiero que tú trabajes en mi vida. Pero voluntariamente, sin que nadie te insista, sin que nadie te obligue. Porque sabes que
Muchos te pueden insistir, tus padres te pueden insistir, pero sabes que solo un tiempo durará eso. Será un tiempo, pero el momento de las luchas, de las dificultades, no estará más tal vez tu madre, no estará más tal vez esa persona que te insistía y te ayudaba a que sigas adelante. Pero en cambio, o muchos dependen tal vez del esposo, que el esposo le dé la plata, que el esposo venga y le ayude con los hijos. Yo he aprendido a depender de Dios. Si algo en estos años he aprendido, es depender de Dios. No esperar muchas veces lo que está a mi alcance, yo lo hago. Es más, a veces hago cosas que tal vez lo podría hacer mi esposo, pero como muchas veces veo su trabajo, ni lo molesto. Son pequeñas cosas que empiezo a mirar videos y lo hago. Hay cosas que a veces podemos hacer, pero ciertamente es necesario el creer que tú puedes hacerlo para que Dios pueda obrar, que tú creas en ese Dios, que no creas de que el otro te tiene que ayudar, que el otro te tiene que sostener, que el otro te tiene que animar, porque el pastor, porque los líderes no me animan. No, ese ánimo, esa fuerza tiene que venir de parte de Dios. Pero cuando tú aprendas a ser obediente, cuando tú empiezas a buscarle a Dios, cuando tú empieces a tener esa búsqueda a tu Dios, no simplemente esperes de los demás, sino busca de Dios. Aprende a buscar, a creer, a anhelar como David. David anheló, creyó, entendió, obedeció a Dios. Pero ciertamente allí su hijo dice que construyó ese templo tan fastuoso, hermoso, que imagínate que venían, dice, de otras naciones, de otros lugares lejanos, para admirar esa belleza, ese templo tan hermoso que construyó. Pero así mirarán muchos familiares la vida que tú lleves, que ciertamente nosotros como hijos de Dios somos la luz a las naciones, dice la palabra de Dios. Tú debes reflejar luz, tú eres luz. ¿Acaso la luz se esconde bajo una nube? ¿Acaso se esconde en la oscuridad? La luz alumbra en medio de la oscuridad. Tú eres la luz. ¿Por qué tienes que estar allí escondido? Ya no te escondas más. Eres luz ante las naciones, dice su palabra. Y ciertamente dice que nosotros somos como la sal. ¿Sabes que la sal tiene algo tan fundamental y tan importante para los alimentos? Que si no le ponemos sal, es insípida, no tiene sabor, ciertamente. Pero si tú le pones un toque de sal, tiene ese sabor especial, ¿verdad? Hacé la prueba y come sin sal. Y muchos dirán que están acostumbrados, no tiene sabor. Pero es así. Ciertamente, un varón, una mujer que no comparte su fe, que no profesa su fe. Nosotros, dice, como hijos de Dios, somos luz ante las naciones. Somos sal en la tierra. Sal. Acuérdate, somos sal. Y ciertamente la palabra de Dios te invito a que puedas abrir allí en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29,
versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestro Padre se ha rebelado y ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque él le dejaron y le apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Hasta allí es palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra que Dios ha hablado a nuestros corazones. Aleluya. Santo es nuestro Dios, digno de toda gloria. Ciertamente, claramente acá nos habla de la palabra de Dios que muchos años, ciertamente duró 400 años la construcción del templo que fue construido por Salomón, pero duró 400 años. Un montón de tiempo, ¿verdad? Pero también allí dice, luego fue destruido. ¿Por quiénes fue destruido? Por los babilónicos. Fue destruido porque muchos padres, incluso Ezequías dice aquí, en este libro que leímos recién, decía que nuestros padres ya no hacían más sacrificios, no hacían holocausto. Nuestros padres. Pero ciertamente, ¿por qué? Si recordamos un poquito, ciertamente dice que empezaron a adorar falsos dioses, empezaron a alejarse de Dios, empezaron a dejar, y sabes que se destruyó el templo. Después de la destrucción del templo pasó muchos años, mucho tiempo, en la cual nuevamente fue restaurado. ...586 años de Cristo, antes de Cristo. Imagínate, muchos años. ¿Y sabes quién empezó a construir nuevamente, a abrir las puertas del templo, a levantar las paredes? Ezequías. Y era muy joven. Simplemente tenía 25 años. Era un joven que empezó a escuchar la palabra de Dios. Y sabes, de tal manera que atrapó su corazón, que él dijo, no es lo correcto lo que estamos haciendo, no es lo correcto lo que está haciendo mi pueblo. Entonces él dice que tomó allí las tablas de la ley y preguntó, consultó, y ciertamente el profeta le habló, y de esa manera él dijo, vamos a construir, vamos a reparar, vamos a nuevamente abrir las puertas del templo. Pero sabes, la palabra de Dios nos habla de ese templo espiritual,
de tu corazón. ¿Cómo está hoy? ¿Está cerrado a lo que tú eres, a lo que tú piensas, a tus anhelos, a tus cosas, a tu trabajo, a tu familia? ¿A qué está? ¿O está abierto hacia Dios? ¿Está abierto a escuchar su palabra? Dice que abrió el templo, empezó a abrir y dijo, vamos a adorar, santifíquense, alábenle, adórenle. Y sabes que allí dice que empezaron los levitas a adorar, a buscar de la presencia de Dios, a adorarle con todo su corazón. Ciertamente, si un pecador se arrepiente, si nosotros nos arrepentimos de corazón, si nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, Dios va a perdonarnos. Dios va a perdonarnos si tú le abres, si tú le crees a tu Dios. Dios va a obrar en tu corazón, va a hacer ese milagro, o aquello que tú estás anhelando, o aquello que tú le estás pidiendo hace mucho tiempo. Dices, Señor, te pido, anhelo. Bueno, el Señor va a obrar, pero tú tienes que obedecerle. Tú tienes que empezar a preparar tu corazón, como así tal vez te preparas tú para un cumpleaños, para un evento que es especial para vos. Te empiezas a preparar desde la ropa, desde organizar tus actividades. Sabes que ciertamente para buscar de Dios también tenemos que preparar nuestras vidas, preparar nuestro corazón, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, entendiendo su plan y su propósito en nuestras vidas, abriéndole todos los días de tu corazón a tu Dios, para que Él pueda cambiar tu corazón, tu carácter, tu forma de vida. Tal vez doblegando ese corazón voluntariamente, sin obligación, voluntariamente. Doblegando ese corazón a Dios, para que Él pueda trabajar, para que Él pueda hermosear, para que empiece a brillar ese templo del Espíritu Santo, como allí brillaba ese templo de Salomón. Ese templo, dice, donde mirabas, brillaba, donde mirabas estaba hecho precioso, exacto. Cada cosa estaba en su lugar. Dice que incluso tenía un lugar, el atrio, y en ese lugar, dice, donde se reunían las personas. Y ciertamente, dice, había otro lugar. Ese lugar se llama el Santísimo. Y en ese lugar dice que estaban los candelabros de los 7 brazos que estaban encendidos. Y había otro lugar también. Pero sabes que ese lugar dice que era donde allí simplemente se entraba cada tanto, por un lugar especial. Pero ciertamente también, si tú te das cuenta, cada institución, cada lugar está organizado de tal manera, ¿verdad? De tal forma. Tu vida también tiene que estar ordenada. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, todo tiene que reflejar, brillar. Y no le cuento mi casa, pero bueno, ahí es donde tú tienes que trabajar.
Ahí es donde tú tienes que construir tu templo, abrirle esas puertas a Dios, para que Dios entre a tu vida y ordene, empiece a darle luz en medio de las tinieblas. Cuando no tiene sentido tu vida, tal vez no tienes ánimo, bueno, deja que Dios entre a tu vida, esa sal que le da sabor. Jesús le da sentido a tu vida, te da ese ánimo de seguir adelante, de hacer más cosas, de mejorar, de cambiar. Dios va a ir transformando, pero tú tienes que entregarle tu corazón, abrirle las puertas de tu corazón para que Dios pueda obrar en ese templo. Y ese templo tiene que ser un templo de bendición, que brille, que inclusive ese templo tiene que atraer a los demás, aquellos que no conocen a Dios. Imagínate, dice que allí iban de lejos a admirar ese templo, el templo de Salomón. De lejos puedan allí tus familiares decir cómo Dios te ha cambiado, cómo te ha sacado de las drogas, del alcohol, cómo Dios ha restaurado tu matrimonio, cómo ha hecho tantas cosas maravillosas. Yo también quiero ir, quiero que también Dios haga esa obra, como ha trabajado en ti, como te ha cambiado de las drogas. También quiero que Dios haga en mi vida. Pero si no hay un cambio genuino, ese cristiano, ese, así, no brilla ese templo. Ese templo está ahí por estar nada más. Pero lo ideal, lo que Dios nos habla, que su plan y su propósito es que seamos luz, que seamos sal en medio de las tinieblas, en la tierra. Seamos sal. Eso es lo más importante, porque ciertamente dice que allí estaba destruido el templo, pero allí dice que nuevamente dijo allí a Ezequías: saquen allí esos altares, limpien a los levitas, prepárense levitas, santifíquense. Y ciertamente así dice que allí Ezequías limpió, puso orden en el templo. Y sabes que un tiempo más estuvo allí el templo, pero ahora nosotros tenemos ese templo. Sabes que en cierta oportunidad allí el Señor Jesús, cuando predicaba el Evangelio, llegó al templo físico y dice que vio el templo que estaba allí. Habían allí unos vendedores por aquí, por allá, habían palominos, había un desorden, que dice que allí que se enojó tanto, se molestó tanto, que empezó a tirar, se enojó tanto. Y ciertamente nos muestra como un ejemplo, pero sabes que el templo eres tú, tu corazón, es tu corazón. Antes era el templo físico, antes un lugar para Dios, pero Dios habita en tu corazón, habita en tu vida. Cuando tú le abres tu corazón, cuando tú le dices: Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor, haz tu obra en mi vida, allí Dios hace cosas maravillosas y tremendas. Como cierta joven decía: yo una vez que busco a Dios, ya está, me siento como que estoy flotando por las nubes. Pero es algo maravilloso que tú empiezas a experimentar ese amor incondicional. Y allí todos lo experimentan de distinta manera.
Pero ciertamente Dios nos llama y nos habla en su palabra que cuidemos ese templo. Que cuidemos ese templo que puede ser destruido. Pero si hay grietas, hay que repararlas. Que tenemos que reparar, pero con su palabra, obedeciendo, sometiéndote a Dios. Ese templo permanecerá, se mantendrá. Pero tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que alimentarte para ese que templo permanezca firme, ese templo tenga cimientos estables. Es importante que tú puedas allí cuidar tu vida, cuidar tu salud, cuidar tu vida espiritual, cuidando nuestra salud con la alimentación, porque muchas veces no nos alimentamos bien, no cuidamos el templo de Dios, terminamos allí enfermándonos, terminamos allí. Muchas veces hay cuestiones que son evitables, pero muchas veces, ¿qué hacemos los humanos? ¿Nos duele algo? ¿Dónde tendrías que ir cuando te duele algo? Cuando te sientes mal, al médico, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Nos vamos al brujo, vamos a ver consejo de aquí, consejo de allá, que muchas veces el último lugar es seguir al médico cuando ya no das más, cuando muchas veces te empastillaste y te tomaste tal vez ni siquiera era el remedio para lo que tienes, sin tener un diagnóstico. Y ciertamente probaste de uno, probaste de otro, y al final allí llegas al médico y el médico te dice: pero tendrías que haber venido hace meses, hace tiempo, y ahora está muy avanzado, y ahora tu salud está comprometida. Por eso es importante cuidar este cuerpo, este templo, nuestro cuerpo físico donde mora Dios. Es importante cuidar ese templo, cuidar emocionalmente, cuidar lo que tú miras, lo que tú haces, cuidar lo que tú sientes, diferenciar lo que es de Dios, lo que no te es de bendición. Tienes que cuidar ese templo que Dios te ha cedido, te ha dado, para que Él more, para que more en tu corazón, en tu vida, para que Él te acompañe, te dé la victoria en tus momentos difíciles, los momentos tal vez de dificultad, en los momentos tal vez cuando tú no puedes allí solucionar tus problemas. Allí Dios estará contigo. Tan solo tú tienes que clamarle a tu Dios. Tan solo tienes que tú abrirle las puertas de tu corazón. Le abres las puertas de tu corazón y tú le clamas a tu Dios. E inmediatamente Dios traerá paz. Dios traerá ese consuelo, aquello que tú estás anhelando. Pero tú tienes que obedecer, escuchar a tu Dios, abrirle esas puertas de tu corazón. Tal vez te has hecho, esas puertas están allí cerradas por tantos golpes de la vida, por tantas dolencias, por cuantas cosas que tú has vivido a lo largo de este tiempo, por cuántas cosas que tal vez te han dañado y te han lastimado. Hoy has endurecido tu corazón, que desconfías y cuestionas todo. Pero ciertamente, si tú
simplemente le abres tu corazón a Dios, verás su gloria. Si simplemente dejas esa coraza, simplemente dejas. ¿Sabes qué? Allí conocí a una joven. Ella lo tenía todo planeado, pero ¿sabes qué? Llegó allí una etapa de su vida que sus estructuras, sus bases empezaron a quebrarse y a caerse. Y ¿sabes qué? Muchas veces cuando hay rupturas, en cualquier momento puede caer una construcción. Y si no tiene buenas bases. ¿Sabes qué? Vinieron los vientos y esta joven no soportó. Una joven que se iba a ir de viaje, que ya tenía los pasajes para hacer allí un doctorado. Pero sabes que allí sus bases temblaban. Entró una crisis de depresión. Y ciertamente esta joven, cuando muchos le preguntaban, sonreía y decía que estaba bien. Pero cierto día le hablamos de Dios, le empezamos a hablar de Dios y no aguantó. Al principio cuestionaba todo, pero le empezamos a hablar de la fe, le empezamos a leer versículos bíblicos, le empezamos a contar lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y sabes que Dios empezó a hablar a su corazón, que quedó quebrada. Y sabes, decía, yo quiero sentir lo que ustedes sienten, porque ya no aguanto más de seguir mostrando mi cara de felicidad, que por dentro me estoy muriendo. No aguanto más. Pero sabes que esta joven allí dijo, yo quiero sentir la presencia de Dios. Empezó a levantar sus manos. Yo quiero sentir, yo quiero ver la gloria de Dios. Así como ustedes se llenan de alegría, yo quiero sentir esa alegría. Yo quiero de Dios. Y sabes que empezó Dios a obrar en su corazón. Ella sentía de la presencia de Dios. Se llenó tanto de la presencia de Dios que le abrió su corazón completamente a Dios. Y sabes que Dios, de esos llantos, de esa casa que se estaba terminando de caer, ese templo, esa estructura que no daba más, Dios empezó a restaurarla. Y sabes que desde ese día ella sonreía y decía, Dios hizo. Yo no creía en Dios. Yo era atea, decía esta joven. Yo no creía en Dios. Yo creía en mis capacidades. Yo creía en lo que yo podía hacer. Siendo profesional, con todos mis estudios. Ella creía en todos sus méritos. Pero ¿sabes qué? Cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, Dios empezó a obrar en su vida. Y sabes que hizo un giro de 100 grados. Y sabes que decía esta joven, ya no me voy a ir al exterior porque yo quiero buscar a Dios. Porque yo quiero seguir a Dios. Quiero tener esa felicidad para siempre. Ya no quiero vivir más en amargura. Ya no quiero vivir más en depresión. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas cosas quieres que haga Dios en tu vida? Cosas maravillosas, cosas que aún no las has visto. Cosas tremendas que tú no te imaginas, que tú no conoces, que tú no has visto. Dios lo hará. Dios hará. Tal vez dices, me encantaría que mis nietos, mis hijos, todos me acompañen. Pero tal vez no verás, pero prepararás el camino. Porque ellos, cuando tú tal vez ya no estés, recordarán y dirán, mi madre fue una mujer de fe.
Mi padre fue un varón de fe. Tú tienes que sembrar, tienes que seguir llevando esa palabra, esa fe, ese caminar en obediencia. Tú tienes que seguir, sin importar que por momentos tal vez vendrán las luchas, las pruebas, las dificultades a tu vida, pero tú tienes que enfrentar de la mano de Dios, pidiéndole a tu Dios, abriéndole las puertas a tu Dios. Cuando vienen las luchas, tú tienes que dejar que Dios obre. Como muchos tal vez primero se dejan llevar por su corazón, por su familiar, por su amiga, por todo lo demás. ¿Y en qué momento meditaste o escuchaste la palabra de Dios? ¿Y en qué momento le diste lugar a Dios para que obre? Porque muchas veces el hombre prefiere otras cosas que antes que a Dios. Entonces es importante que tú puedas ser ese templo de Cristo Jesús. Te invito a ponerte de pie. Vamos a hacer una oración si has llegado por primera vez y si quieres reconciliarte con Dios y si quieres tú pedirle a tu Dios. Si tú quieres, tal vez hoy dices, me arrepiento por haberme alejado, por haberme apartado. Bueno, este es el momento para que puedas reconciliarte con tu Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, como mi Dios, como mi Salvador, Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Restáurame, límpiame. Señor, haz tu voluntad en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Al que vive, al que reina, sea la gloria a Él. Santo es nuestro Dios, digno de toda gloria y poder.